Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy. Vamos a leer la Biblia, vamos a aprender cosas muy lindas. Antes de venir acá, me tocó a mí compartir con unos estudiantes y ellos me hacían una pregunta. Porque ellos están leyendo un libro que se les recomendó para ampliar el conocimiento de la historia universal. Y ellos me decían a mí que Mircea Eliade, esa es una escritora, ella decía en su libro de religión que Dios es un invento y que Jesucristo es parte de ese invento, la secuencia, la refinación de Dios. Y ella explica, dice, yo leí ese libro hace mucho tiempo, ella explica que nosotros por ser personas religiosas de nacimiento, es decir, ella dice en su elucubración, un pensamiento de tanto leer, ella se va formando, ¿no? Y ella termina deduciendo que nosotros nacemos con una necesidad de Dios, cada uno de nosotros. Ella dice que si a un hombre lo aíslan en una isla, después uno lo va a visitar a los 30, 40 años y seguramente tiene algo levantado, o adora el sol, o adora la luna, pero algo va a terminar adorando. Porque ella dice que hay intrínseco una necesidad del hombre de Dios. Y lo cierto es que ellos me preguntaban que si era verdad, porque ella da explicaciones, ella toma la Biblia. Y ella empieza entonces, la Biblia la ha leído, se nota que Mircea ha leído la Biblia, y ella empieza a hacer en el Antiguo Testamento un resumen. Pero un resumen, repito, no dirigido por el Espíritu, no dirigido por la oración, porque una de las cosas que tiene la Biblia es que cuando nosotros leemos la Biblia, para poderla entender, tenemos que ser personas de oración y personas a tratar de entender lo que establecido está en la bendita palabra de Dios. Si yo leo la Biblia como un libro normal, yo voy a terminar quizás como Mircea, sacando conclusiones que no tienen nada que ver con la bendita palabra de Dios. Entonces, es importante, hermanos amados, que nosotros ubiquemos exactamente el contexto de la Biblia para que nosotros podamos, en un futuro, tener un encuentro real en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Porque vean, si nosotros no digerimos lo que la Biblia nos enseña, es posible que nos quedemos en esta tierra y es posible que perdamos nuestras almas en la eternidad. Y eso es algo, muchachos, que déjenme decirles, eso es algo que sí nos debería preocupar, porque la Biblia en la tierra va a pasar muy rápido. Va a pasar muy rápido. Y después de la vida viene una eternidad y hay una realidad. Una es con Dios y una sin Dios. Eso es una realidad. Entonces uno debería por lo menos decir, bueno, yo como que voy a investigar el asunto bien, porque resulta que es una eternidad. Vean lo que es la eternidad, muchachos. La eternidad le enseñaba un pastor en un seminarista y decía, coloquen un 1. La eternidad es un 1. Ahora añádanle a la derecha todos los ceros que ustedes crean. 1000 ceros. Y todavía la eternidad no termina. Añádanle al 1 10.000 ceros. ¿Qué número sería ese? Ahí, algo que no. Sí. Añádanle a ese 1 1.000.000 de ceros y todavía la eternidad no termina. ¿Qué es eternidad? Deberíamos entonces preocuparnos por la eternidad. Porque o es un lugar bueno o es un lugar malo. Ahora, mucha gente, como Mircea, hace resumen y dice, no, es un invento. Es un invento porque los israelitas no fueron los primeros en alabar a un Dios. Ellos refinaron la idea de un pueblo sirio, de un pueblo mesopotámico, y ella empieza allí, ¿no? Como queriendo decir que los israelitas, Abraham, lo que hizo fue refinar una idea que ya sus padres traían. Y resulta que entonces cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de algo, muchachos, que es verdad, cada uno de nosotros tiene un campo fértil en el corazón. Desde chiquiticos nosotros de una manera u otra hemos entendido en momentos difíciles que hay un ser supremo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Yo desde pequeñito en la casa donde yo me crié, yo sabía que existía un ser supremo. No sé si era que mi abuelita, mi mamá hablaba de Dios, pero lo cierto es que en momentos de crisis yo pensaba en ese Dios.
en momentos difíciles yo pensaba en ese Dios. Yo he tenido la oportunidad, mientras tengo esta edad que tengo, de conocer a dos personas que según nacieron para ser ermitaños. Uno de ellos es el señor Juan Rondón. Lo conocí en una población por acá, vía Maturín, llamada Altamira. Esa población está allí cerca de acá, como una hora será. No, menos. Como que... ok. Bueno, ese señor vivía en la montaña. Desde jovencito él se metió en la montaña. Y cuando yo hablaba con él, de él con Dios, él me decía, yo sé que existe un ser supremo. Porque yo hablo con él, yo le decía, ¿cómo se llama el Dios tuyo? Y me decía, no sé cómo se llama. Yo sé que hay un Dios y yo hablo con ese Dios. Cada uno de nosotros tiene una necesidad en el corazón de buscar a Dios. Pero es muy importante que nosotros con la lectura que vamos a tener hoy nos demos cuenta que ese Dios nosotros lo debemos de buscar de verdad. De verdad, verdad. No podemos buscarlo a través de fuentes que no es Dios, porque pudiéramos igualmente perdernos. Presten atención y vamos a tomar nosotros un ejemplo de lo que está en las Sagradas Escrituras. Vamos a aperturar la Biblia en el libro de Éxodo. Ese es el segundo libro de la Biblia, empezando desde el Génesis. Ese es el libro de Éxodo. Este es el libro cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto. El pueblo, voy a tratar de resumir la idea. El pueblo, producto de la desobediencia, ellos venden a su hermano, ellos venden a José. José ve a parar a Egipto y él allá se hace fuerte, un hombre conocido. José, hemos visto la película y hemos escuchado esa historia. Lo cierto es que viene hambre a esa tierra y tienen sus hermanos que ir a buscar alimento y sustento donde él está gerenciando. Él se da cuenta que son sus hermanos y ahí empieza una historia de 400 años del pueblo de Israel metido en Egipto. Egipto es un país que está cargado de idolatría, que está cargado de muchas cosas, pero Israel tiene un Dios llamado Jehová. Cuando ellos salen de allí, ellos vienen contentos, porque ellos vienen sanos, ninguno salió enfermo. Ellos vienen ricos, porque antes de salir, los egipcios se despojaron del oro y de la plata y se les entregaron a los egipcios. Ellos vienen con calzado y con ropa que no se va a envejecer y no van a tener que comprar zapatos. El zapato le va a ir creciendo en el pie, junto ellos crecen. Y las túnicas van a ir creciendo con los niños hasta que sean grandes y no van a envejecerse. Ellos no tienen que cosechar ni sembrar porque les cae maná del cielo. Ellos de día andan con una nube como un paraguas para que el sol no los maltrate y de noche esa nube se convierte en una columna de fuego para darles calor y alumbrarlo en la noche como una linterna, para espantarle los bichos. Es decir, que ellos están bendecidos. Pero pasa algo. Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés para darle instrucciones de cómo va a escribir para que guíe a ese pueblo. Dios le dice, sube a la montaña, que yo voy a escribir con mi dedo una ley para que ellos la sigan. El pueblo hace cosas impresionantes. Ellos desesperados, porque Moisés tarda, ellos dicen, oye Aarón, al hermano de Moisés, él tarda, no sabemos qué le ha pasado al líder, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Haznos a Dios. Lo importante de conocer a Dios. Ellos le dicen, tienen deseo de conocer a Dios y de estar con Dios. Y ellos le dicen, Aarón, haznos a Dios, al Dios que nos sacó de Egipto. Aarón, que es el sacerdote, dice, listo, yo se lo voy a hacer. Denme todo el oro de sus arcillos, despójense de las esclavas, las cadenitas, las sortijas y tráiganme todo eso. Y yo voy a fundirlo y vamos a hacer un toro. Y después que hizo el toro, Aarón le dijo a ellos, este es Jehová el que los sacó de Egipto. Y ellos dijeron, ese es Jehová. Y empezaron ellos a adorar a ese toro. Jehová está con Moisés en la montaña. Y Jehová le dice a Moisés, baja,
porque mi pueblo perdió el objetivo. Jehová dice, los voy a aniquilar y yo de ti voy a ser una gran nación. No me importan los demás. Jehová dice, me voy a quedar contigo y contigo voy a ser una gran nación. Moisés dice, no los mates, dale un chance. Porque ¿qué van a decir los pueblos que tú mataste a tu pueblo Israel? ¿Qué va a decir Egipto que tú mataste a los israelitas? Dios los perdona. Pero lo cierto es que vamos a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer, muchachos. Ok, Éxodo capítulo 32. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, amo dioses, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burí e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron que para él, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ok, vamos a detenernos acá y seguimos ahorita. Vamos a detenernos en el 6. Presta atención hasta aquí, hermanos, lo que está aconteciendo. Es Jehová el que los ha sacado a ellos de Egipto. Dice que Moisés tardó en bajar. Dice el 1, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, viendo que tardaba. Aquí yo quiero que nosotros, muchachos, tomemos esto como enseñanza. Una de las cosas que nos hace errar en búsqueda de Dios es desesperarnos.